Los militares rusos están horrorizados. Están perdiendo mucho equipo militar en el conflicto con Ucrania. Incluso en el mar. ¿El famoso empresario Elon Musk involucrado en la destrucción de un portaaviones ruso en Ucrania? No es solo un barco. Fue el único portaaviones de Rusia a pesar de que se cree que Rusia tiene el segundo ejército más poderoso del mundo, ahora está en desventaja. La Marina comienza a sufrir debido a la ayuda de Elon Musk a Ucrania. ¿Por qué fue destruido el portaaviones ruso? Mira nuestro video hasta el final y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte noticias interesantes. En este momento, las cosas de los buques de guerra rusos en Ucrania ahora están muy mal. Un evento muy ruidoso, a saber, el hundimiento de un buque de guerra llamado Moscú, causó una gran emoción entre los soldados rusos. El crucero de misiles Moskva, a bordo del cual se produjo una explosión y un incendio en la mañana del 14 de abril, se hundió en el Mar Negro mientras remolcaba en condiciones de tormenta. Así lo informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Hubo una inflamación de las propias Fuerzas Armadas de Ucrania que pudieron hacerlo con la ayuda de Elon Musk, a saber, los satélites Starlink. Anteriormente, los estadounidenses admitieron que compartían inteligencia operativa con Ucrania, incluso habló sobre esto en una reunión con el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden. Sin embargo, la naturaleza de tales datos nunca se reveló. Cuando la información sobre la derrota del crucero llegó a la prensa, hubo rumores en la blogosfera de que antes de un ataque con un misil de crucero o varios, la defensa aérea de la nave fue desactivada por un ataque con un dron Bayraktar. Estos drones son capaces no solo de atacar, sino también de realizar vigilancia y reconocimiento. Ucrania atacó con misiles al crucero Moscú después de recibir información de inteligencia estadounidense, informó la cadena de televisión estadounidense NBC, y luego el Washington Post y el New York Times, citando fuentes entre funcionarios. El canal de televisión CNN transmite con referencia a sus fuentes que Washington, a petición de Kiev, proporcionó esta información poco antes de que comenzara el incendio a bordo del barco. Como se supo por el canal de televisión, las Fuerzas Armadas ucranianas encontraron un buque de guerra en el Mar Negro y pidieron a los Estados Unidos confirmación de la información. CNN especifica que después de un tiempo en el crucero comenzó un incendio, después de lo cual el barco se hundió mientras remolcaba a Sebastopol. Se observa que Washington no sabía exactamente cómo Kiev planea aprovechar la información recibida. Anteriormente, The Times informó que el avión de reconocimiento estadounidense Boeing P-8 Poseidon patrullaba las aguas del Mar Negro poco antes de que el crucero ruso se hundiera. El Kremlin cree que la orientación y corrección del fuego en el buque insignia de la flota del Mar Negro, el crucero Moscú, se llevó a cabo con la ayuda de la constelación de satélites Starlink. Elon Musk y las compañías que posee son casi armas estratégicas de los Estados Unidos. El Pentágono ha estado trabajando fructíferamente con Elon Musk durante mucho tiempo. También es ampliamente conocido que los drones de Ucrania se comunican con los satélites Starlink y transmiten datos a sus bases militares. Por lo tanto, Elon Musk está ayudando activamente a Ucrania en su lucha. La cooperación de Elon Musk con el Pentágono ya no es un secreto y el hecho de que los militares usan los satélites Starlink con fines militares. Estos satélites le dieron a Ucrania una gran ventaja. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que Estados Unidos no proporcionó información específica para apuntar a Moscú. Afirma que los ucranianos tomaron la decisión de bombardear el crucero ruso y los Estados Unidos no lo sabían de antemano. Pero, ¿es realmente así? El ejército ucraniano transmite todos sus datos de inteligencia más importantes a través de Internet satelital y Elon Musk. Starlink ha estado trabajando en Ucrania casi desde el comienzo del conflicto. Los buques de guerra rusos de la flota del Mar Negro perdieron el control sobre la parte noroeste del Mar Negro. Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron expulsarlos de las costas ucranianas a más de 100 kilómetros, informa la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las fuerzas navales no especificaron cuándo los barcos rusos lograron alejarse de las costas del Mar Negro durante todo el periodo desde febrero de 2024 o en este momento, pero se sabe con certeza que la ayuda de Elon Musk en esto fue invaluable. Se observa que la Marina rusa está tratando de recuperar el control utilizando sistemas de misiles costeros y misiles de crucero basados en el aire. Al remolcar el crucero Moscú al puerto de destino debido a los daños en el casco recibidos durante el incendio por la detonación de la munición, el barco perdió estabilidad. En medio de la tormenta del mar, el barco se hundió, dice el comunicado oficial. Por la mañana, hubo una explosión a bordo del crucero y luego comenzó un incendio. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que las municiones detonaron a bordo. Al mismo tiempo, Ucrania afirma que Moscú fue dañado por misiles ucranianos Neptuno. Los soldados ucranianos dijeron que los satélites Starlink de Elon Musk cambiaron el conflicto a favor de Ucrania porque ayudaron a las tropas a mantenerse en línea en medio de los ataques rusos contra la infraestructura ucraniana.
A partir del mes pasado, más de 5.000 terminales de Internet Starlink se han activado en el país, según el Washington Post. Fedorov dijo a The Post que Starlink ha demostrado ser muy eficaz para Ucrania en el contexto de este conflicto geopolítico entre los países. Los satélites de Elon Musk conectan Ucrania con Internet. Starlink fue concebido como un programa civil, pero el ejército ucraniano también puede usarlo para controlar drones y atacar tanques y posiciones rusas. Los buques de superficie, ya sea un crucero o un portaaviones en el mar, también se garantizarán para ser detectados y destruidos desde una distancia que exceda el alcance de sus medios de detección, como sucedió con el crucero Moscú. Fue un golpe muy doloroso para Rusia. Los portaaviones rusos son un tema ciertamente controvertido. La información sobre los barcos de esta clase, que podrían en el futuro reponer la Armada rusa, aparece regularmente. Las discusiones sobre la conveniencia de su construcción se llevan a cabo desde el comienzo de 2000, cuando la industria de defensa nacional comenzó a ponerse de pie. Sin embargo, más allá de las declaraciones públicas de los representantes de la Armada rusa, los constructores navales y los proyectos preliminares, el asunto no fue. En este momento, Rusia no está tan bien en términos de portaaviones y el hecho de que Elon Musk esté ayudando al ejército ucraniano a hundir sus barcos pone a algunos funcionarios rusos en shock. Nombrado por Rusia, gobernador de la ocupada Sebastopol, dijo que el avión no tripulado atacó la sede de la flota rusa, en la ciudad canceló los eventos festivos para el Día de la Armada rusa. Un objeto no identificado voló al patio de la sede de la flota, según datos preliminares, es un avión no tripulado que estaba conectado a Starlink. En los últimos 4 meses, Ucrania ha recibido de diferentes países, empresas y organizaciones alrededor de 12.000 terminales Starlink de SpaceX y Elon Musk. Los satélites Starlink han permitido estabilizar la infraestructura de telecomunicaciones del país, que es atacada sistemáticamente por piratas informáticos rusos en condiciones de conflicto. Se sabe que estos satélites ayudan a los exploradores ucranianos. Sin embargo, el principal problema es el dinero. Según datos no oficiales, se gastaron alrededor de 300 millones de rublos en la creación del concepto de un portaaviones nuclear pesado del tipo Storm. Y eso es solo la elaboración de un concepto. Incluso el proyecto de un nuevo portaaviones, un semicatamarán con un desplazamiento de 44.000 toneladas del KGNTS se estima en $3.4 mil millones. Allí, la cuenta irá por debajo de $500 millones de rublos. Para el Ministerio de Defensa en las condiciones actuales, esta es claramente una cantidad insoportable, dijo Alexander Mikhailov, jefe de la Oficina de Análisis Político, Militar. En su opinión, el alto costo de la construcción es el factor que pone palos en las ruedas de los proyectos de transporte aéreo. Los portaaviones son barcos muy grandes, proyectos costosos. El mantenimiento y la operación de ellos luego también son muy costosos en tiempo, finanzas y recursos humanos. Un portaaviones es una proyección de fuerza, según muchos expertos militares. La última vez que proyectamos la fuerza ocurrió en Siria, cuando se creó un grupo aéreo allí, incluida una flota con el portaaviones Almirante Kuznetsov. En realidad, todo, y eso en los últimos 20 años. Rusia no tiene ninguna tarea geopolítica en las regiones del mundo donde podamos proyectar fuerza y un portaaviones sea la personificación de nuestras ambiciones y capacidades. Los funcionarios rusos hablaron en una entrevista incluso antes del inicio del conflicto en Ucrania. Los estadounidenses comenzaron a construir portaaviones antes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es en realidad un estado insular que, si quiere proyectar la fuerza, necesita ir a algún lugar y solo pueden ir por mar. Por lo tanto, el principal poder de combate de los Estados Unidos es la flota. Y el portaaviones son islas flotantes que permitieron mantener y llevar a cabo operaciones terrestres desde el mar. Estados Unidos tuvo todas las acciones durante la campaña militar en Irak desde barcos. La doctrina militar de Rusia es puramente defensiva. Por lo tanto, necesita involucrarse hoy en otra carrera armamentista en el mar. A su vez, el jefe de la Oficina de Análisis Político-Militar también se pregunta, ¿no serán los futuros portaaviones rusos, en cuya construcción se invirtieron cantidades astronómicas, objetivos convenientes para los misiles occidentales? ¿Podrán al final de su construcción garantizar la seguridad completa de los barcos, la aviación transportada y el personal? Pero la economía de Rusia es mucho más modesta en comparación con los gigantes de la producción en la persona de China y los Estados Unidos, que construyen tales barcos. Sí, y un nuevo portaaviones necesita más de uno, la flota del norte y al menos la del Pacífico también los necesitan. Por supuesto, hay ventajas objetivas en la construcción de nuevos portaaviones, este es el impulso tecnológico militar más poderoso para el complejo militar industrial ruso y un avance de imagen para Rusia en su conjunto, y, por supuesto, tales barcos pueden fortalecer significativamente el poder naval del país. Pero en este momento para Rusia es difícil de implementar.
Comparte tu opinión en los comentarios, estaremos muy interesados en leerlo. Además, no olvides suscribirse al canal, activar las notificaciones, calificar este video y ver nuestros otros lanzamientos relacionados con temas similares.